que es Jorge Liotti, que es colega del diario La Nación. El título era Milei entre el punto de inflexión y el punto de no retorno. Milei entre el punto de inflexión y el punto de no retorno. Jorge, ¿cómo te va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Después de la cadena de ayer, ¿quedó más cerca del punto de inflexión o del no retorno? La cadena nacional de ayer refleja un intento por empezar a revertir lo que dentro de la mesa política que se creó, se reflotó, mejor dicho, la semana pasada, se concluyó que era uno de los problemas que tenía el gobierno, que era que había perdido empatía, que había aparecido como un encapsulamiento del presidente, que no había sintonía con quienes estaban sufriendo el ajuste. En este sentido, el mensaje de ayer es un paso en el sentido correcto, pero naturalmente es insuficiente si no va acompañado de la gestualidad política. Entonces, ¿qué es la gestualidad política? Es traducir en hechos lo que contó ayer. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con los números propios del presupuesto. Él trató de hacer especialmente énfasis, perdón, no sé si tengo un retorno de mí mismo que me escucho cuando hablo, no sé si se puede. Ahí te intentamos prolijar Dale, eso, Jorge. Si no te levanto dale, dale. y volvemos No, a igual intentarlo sigo, en igual sigo. segunditos. No, igual sigo, igual sigo. En el punto de los números del presupuesto, me parece que él hizo un gran esfuerzo por mostrar, yo te diría, datos que le permitieran mostrarse sensible socialmente, sobre todo en los temas más críticos, ¿no? Discapacidad, jubilaciones, garrafa. Mm. Yo creo que esos números no van a ser demasiado generosos, que él trató de dar una versión lo más edulcorada posible, por eso te digo, aparece el gesto discursivo, no aparece todavía en la cuestión propia de los números. Y lo mismo cuando él habla de lograr consensos con gobernadores y legisladores, bueno, todavía eso tiene que tener una traducción real. Yo Mm. creo que el gobierno se ha trazado una hoja de ruta para tratar de maquillar los aspectos más corrosivos que venía mostrando, para ver cómo llega octubre y en todo caso, a partir del resultado de octubre, Claro. ver cómo se replantea su situación. El replanteo de fondo claramente no está viniendo después de la derrota bonaerense. Lo que Mm. están haciendo es, yo te diría, sintonizando mejor el mensaje, mostrando un Milei un poquito menos agresivo, y yo te diría que empieza a comprender que hay temas sobre los que tiene que Mm. hablar y temas que no conviene tanto, digo, la Claro, teoría económica, la pelea con los economistas, etcétera. claro. Eso es lo que hay hasta ahora. Ahora, Jorge, no pierde identidad, no pierde brillo, no aparece un Milei apagado, Y bueno, no está más ese Milei disruptivo que era algo nuevo. y bueno, ¿Qué lo opacó todo? bueno, a ver, hay una realidad, Facundo, que es la siguiente. Las realidades y los contextos cambian y demandan distinto tipo de actores y de dinámicas. Y un problema bastante tradicional de los gobiernos argentinos es tener un prisma estático Mm. frente a una realidad que cambia. Entonces se enamoran de algunos resultados, de algunos tics, de algún tipo de comportamiento que en un momento te deja de funcionar. Por ejemplo, el Milei agresivo, que insulta, disruptivo, eso que vos decís, era parte de su identidad, bueno, eso le favoreció en la época de hacerse conocido, de trascender políticamente, incluso de llegar a la presidencia. Y hasta te diría que en los primeros tiempos, ¿no? Fíjate que hasta había una exaltación de incluso de la gente, ¿no? Mm. Del no hay plata, ¿no? Era percibido casi livianamente. Bueno, después de casi 2 años, esas cosas que podían parecer del outsider, disruptivas y para algunos simpática, empieza a generar un costo muy alto porque la Jorge, realidad del no hay plata es muy dura, ¿no? claro, claro. Entonces, me parece que ahí aparece el dilema que es, mi ley está forzado Mm. necesariamente no Claro. solamente a cambiar su modo de relacionarse con el electorado, está necesitado de reformatear y darle mayor densidad a su Mm. gobierno y está necesitado de establecer un esquema, no Mm. te digo de alianzas, te digo de diálogos y consensos Sí. mínimos con otros actores
para la segunda mitad de su mandato. Eso es parte de esa nueva realidad. Jorge, ¿Qué pasó entre el principio y esta mitad? Bueno, el desgaste natural del poder, ¿no? en todo esto que contaste, saluda Robertino, buenas tardes. En todo esto que ¿Qué contás, tal? ¿Cómo estás? ¿crees que la moderación llegue a Karina también es necesario para que ese cambio sea creíble en Milei? Porque hoy, por ejemplo, conocimos a la mañana tempranito que Santiago Viola habló con la justicia para decir, no, la verdad que nos parece que no tiene sustento, que ya pasó la demanda de pedir que se censuren los audios de Karina, vamos para atrás, ya está, no está en riesgo la seguridad nacional, donde en este contexto también parece ser un gesto de moderación. Coincido con tu lectura. Hmm. Si bien Karina no está tan expuesta por lo que dice, porque prácticamente no habla en público, Pero por lo que hace, en sí, esta ¿no? presentación, claro, en esta presentación judicial sí, y después lo que habrá que ver también en torno de Karina. Karina ha sido, junto con los Menem y Sebastián Pareja, de algún modo los autores intelectuales de la estrategia electoral macro. Esto Claro. quiere decir la definición estratégica que se tomó a principios de año, empezando por la elección de la constituyente de Santa Fe, que ya nos quedó lejísimos, que planteaba la idea de que este era el año para hacer una construcción política propia, la Libertad Avanza. Y esto en detrimento de las eventuales alianzas, es decir, ir a competir en todas las provincias, aún en los de gobernadores cercanos o cooperativos, porque había que fortalecer el partido Claro. ahora. Bueno, todo lo que estamos viendo ahora es consecuencia de eso y va a terminar en el resultado de Claro, octubre. claro. Jorge. Ahí habrá que ver si efectivamente alcanza con el violeta puro o si necesitan algo más. Jorge, Mariana Yalo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Cambió el discurso económico? ¿Hubo una presencia de lo que es la educación, las jubilaciones, diciendo el 85% va a ir a esas partidas? ¿Cambió el discurso o fue solo, o sigue el discurso hacia el mercado? ¿Qué es lo que viste? ¿Le está hablando al electorado o a quién le está hablando ahora Javier Milei? A ver, yo creo que ayer intentó hablarle a la gente y remarco esto. En la mesa política que se reflotó la semana pasada hubo muchas discusiones, incluso definiciones que se tomaron que después no se tradujeron a la realidad, por ejemplo, el desplazamiento de pareja. Lo único en lo que se pusieron de acuerdo, digamos, en esa mesa hasta ahora, era que había que mostrar a un Milei empático, que le hablara a la gente y no a los economistas, que dejara la teoría y que fuera más llano. Esa parte se cumplió, o se empezó a cumplir ayer a la noche, donde claramente habló en un lenguaje más llano, fue más corto, y trató de hacerse entender, y además habló de temas que en general no habla en estos términos. Nunca trata Milei de, yo te diría, mostrarse socialmente sensible diciendo vamos a aumentar las partidas para jubilaciones o lo que va a recibir cada pensionado. Por el contrario, en general, el foco era el recorte. Entonces ahí hay un viraje discursivo. Ahora, la otra ¿cambia el rumbo económico? No, él lo dijo, no se va a correr del equilibrio fiscal, y es más, un poco lo que les estoy comentando, creo que a medida que empezamos a mirar los números del proyecto, porque él lo que hizo ayer fue un anuncio sintético, el proyecto tiene números que no son tan generosos en esas partidas. Por ejemplo, en tema discapacidad, en realidad las partidas totales van a ser menores que las de este año. Ahora, ¿qué pasa? Como va a haber menos pensionados porque van a revisar la lista de los que reciben el beneficio, probablemente lo que dijo Milei anoche, que fue que cada pensionado o cada uno de los que recibe una pensión por discapacidad va a recibir un poco más, eso sea cierto, pero porque se reduce la cantidad de beneficiarios. Entonces, yo no veo que él vaya a hacer un cambio drástico y se transforme, yo te diría, en un dispendioso, de ninguna manera. Va a ir a pelear los números del presupuesto, yo creo que la va a tener muy complicada porque le van a querer sacar más partidas y el presupuesto no es tan generoso. Simplemente hubo un énfasis en estos puntos que eran los que le venían golpeando a él. Claro. Jorge, cierro con esto, con la última. Vos dijiste, es factible que esté buscando una moderación, que esté... Pero de ahí al discurso hay que sostenerlo con hechos. Y si no lo hace, y si no lo sostiene con hechos, ¿qué pasa? Mira, Facundo, vos tenés dos caminos. O te fortaleces por los votos, o complementás lo que te falta de votos
a través de acuerdos políticos. No hay muchos otros caminos en un sistema democrático. La aspiración de Milei hasta hace 2 meses era ganar por más de 40 puntos, y él hablaba de un efecto alineamiento. Esto sería que los gobernadores o los legisladores que no estén en la oposición dura iban a recostarse sobre el gobierno pensando que había Milei hasta el 2027, el 2031. Ahora, el escenario está en revisión después de la elección bonaerense. Entonces, esa doctrina, gano claramente, nítidamente, aplasto, y el sistema se ordena en función de lo que yo pretendo, que son las reformas, eso está hoy en duda, está en revisión. Y en todo caso habrá que ver cómo sale de octubre. Si de octubre no sale muy consolidado en los votos, por ejemplo, saca 36 puntos, pongo un número al azar, y necesariamente va a necesitar otro articulado político, si no va a tener muchos problemas. Jorge, abrazo grande, gracias por estos minutos. Por favor, un gusto, Facundo. Un abrazo. Gracias. Jorge Liotti, colega, analista, para mí una de las plumas que mejor sabe leer la actualidad política del país.